¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy día vamos a un poco cerrar la unidad en sistemas lineales invariantes en el tiempo, que partimos a hacer algunas cápsulas anteriores y la idea hoy día es concluir con la parte de lo que serían los sistemas recursivos, que fue un tema que quedó pendiente de la última de la cápsula anterior. Entonces vamos a mis notas. Bueno, entonces, bueno, lo que vimos en la cápsula anterior fueron algunas propiedades importantes del sistema lineal invariante en el tiempo. En particular, revisitamos la propiedad de causalidad y la propiedad de sistemas estables vivos. Y vimos básicamente que esas propiedades tenían que ver con atributos específicos en la respuesta al impulso. Y también vimos la definición básica de un sistema que se conoce como respuesta al impulso finita y respuesta al impulso infinita, ¿ya? Y discutimos un poco de la incapacidad de implementar sistemas de respuesta al impulso infinita a través del operador de convolución, ¿ya? Entonces lo que vamos a ver hoy día es rápida, en realidad es una pincelada final de esta unidad. Esto va a ser una clase particularmente corta. Un poco vamos a cerrar esta discusión de sistemas lineal invariantes en el tiempo. Y lo que queremos ver es lo que se conoce como ecuaciones de diferencia, en particular, que es una manera de implementar sistemas lineales invariantes en el tiempo, pero más importante que eso es el tema de sistemas caracterizados por ecuaciones de diferencia recursiva, ¿ya? Que eso es lo que nos va a convocar aquí, porque ese tipo de ecuaciones son las que nos van a poder permitir implementar sistemas de respuesta al impulso infinita, ¿ya? Entonces, haciendo una pequeña recapitulación de lo que discutimos al final de la clase de cápsula 7, entonces vimos al final de la cápsula 7 que los sistemas de respuesta al impulso infinita, FIR, ¿ya?, son implementables por medio del operador de convolución. Esto lo discutimos porque en el caso que h de k tenga soporte finito, ¿ya?, por ejemplo, aquí en este caso estoy asumiendo que tiene L más 1 términos distintos de 0, en particular H0, H1 hasta H sub L. Este sería un caso especial de sistema LTI de respuesta al impulso finita, donde las componentes no nulas son las primeras de la 0 hasta la L, donde L es un entero positivo. Entonces, en ese caso, efectivamente la ecuación de convolución implica una cantidad finita de operaciones, y de buena manera es implementable, como lo discutimos. Y esta es la ecuación: H0 por xn, H1 por xn menos 1, H2 por xn menos 2, hasta HL por xn menos L. Si se dan cuenta, diferencialmente I sub n, entonces función del presente de la señal y del pasado de orden L de la señal de entrada. Entonces, este es un tipo de sistema, este es un sistema de hecho causal, ¿no?, según la definición que introdujimos en la clase anterior, la cápsula anterior. Es un sistema causal y de respuesta al impulso finita. Y por ser de respuesta al impulso finita, discutimos también al final de la cápsula 7 que esencialmente es un sistema estable vivo también, ¿ya?, porque la norma L1 de esta secuencia finita es finita por ser esa sumatoria es esencialmente una sumatoria de una cantidad finita de términos. Así que esto lo discutimos también, pero es importante empezar a reforzar esa idea. Entonces, lo más importante aquí es que esta ecuación es implementable. Esto es algo que ustedes pueden programar en un computador, en un DCP y en un sistema de cómputo, y ustedes pueden entonces implementar un sistema lineal e invariante en el tiempo respuesta al impulso finita vía una cantidad finita de operaciones. O sea, esto es programable. Sin embargo, los sistemas de respuesta al impulso infinita no son implementables vía la ecuación de convolución. Esto porque esencialmente en ese caso, como h de k tiene una cantidad infinita de términos no nulos, esta expresión no es implementable. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Bueno, vamos a ver que las ecuaciones recursivas van a ser una manera de poder implementarlo. Y para eso es bueno revisitar un ejemplo, que es el ejemplo 1, que discutimos en la clase anterior, o en alguna de las cápsulas anteriores, y que es básicamente el integrador, el sistema que es un integrador, ¿ya? Entonces, fíjense que si yo digo que I sub n es la suma desde menos infinito hasta n de x de k, ¿ya?,
Notar que este es un sistema lineal invariante en el tiempo, donde la respuesta al impulso es el escalón mu sub n. ¿Ya? Verifiquen eso. De hecho, si se fijan y aplican la ecuación de convolución, se dan cuenta que si hk es mu sub k, en realidad la sumatoria sobre los valores k positivos de los xn menos k, que es precisamente la expresión que está acá, que la sumatoria es de menos infinito hasta n de x de k. Así que efectivamente esta ecuación corresponde a un sistema lineal invariante del tiempo donde uno reconoce que la respuesta al impulso es la función escalón, que vale 0 para valores negativos y 1 para valores positivos. Verifíquelo de todas maneras. Convénzanse que efectivamente esta expresión corresponde al operador de convolución cuando hn igual a mu sub n, la función escalón. Entonces de aquí ya nos damos cuenta que este es un sistema causal, porque HDN es 0 para los valores negativos, esto lo discutimos en la cápsula anterior, de respuesta al impulso infinita, porque HDN, si se fijan, es 1 desde 0 hasta infinito, o sea, tiene infinitos términos no nulos, o sea, es un sistema IF, de respuesta al impulso infinita. De hecho, esta ecuación en principio no se puede implementar con una cantidad finita de operaciones, o sea, en principio no es implementable así directamente. Y por otro lado, revisitando la noción de estabilidad, esto es un sistema que no es estable, porque la norma L1 de HDN es infinita, ¿ya? Porque la cola de la función HDN no decae, que es algo que discutimos también al final de la clase. ¿Ya? Entonces se dan cuenta que rápidamente cuando uno identifica la respuesta al impulso puede empezar a hacerse preguntas de las cosas que discutimos en la cápsula anterior sobre estabilidad, causalidad, si el sistema FIT, etcétera, etcétera. Ahora, fíjense, esto lo hicimos cuando analizamos este sistema, que es el integrador. Si uno descompone esta suma hasta el término n-1, ¿ya? Nos reconocemos que esta suma corresponde a i sub n-1. Y aquí viene la gracia porque nos damos cuenta entonces que i sub n se puede escribir como i sub n-1 más xn, donde i sub n-1 actúa como el estado del sistema hasta n-1. Entonces, si yo conozco el estado del sistema y la entrada en el instante enésimo, soy capaz de determinar la salida en el instante enésimo. Entonces, si de alguna manera ustedes son capaces de almacenar en alguna memoria el estado del sistema, que correspondería a I sub n-1, cuando llega la señal, el valor de la señal en el instante enésimo, ustedes van a poder determinar I sub n, dado el estado, con una operación que es finita. O sea, esto es implementable en un computador. Y esto es lo que se conoce como una ecuación recursiva. Recursiva en el sentido que I sub n no solamente depende de la entrada y sus valores previos o futuros, sino que depende de valores previos de la salida. Y los valores previos de la salida es lo que en jerga del sistema se conoce como el estado del sistema. Y esta es la manera de representar ese sistema como un diagrama de bloque, ¿ya? Como lo discutimos en la cápsula anterior. Tengo la señal xn acá entrando, la señal en el instante n se determina como la suma entre x y n, más una versión retardada, este es el operador de retardo de magnitud 1, esta es la representación gráfica que ilustramos en una de las cápsulas anteriores. Entonces acá tengo lo que hago es representar una suerte de loop de recurrencia, donde efectivamente la salida I sub n se retroalimenta con el valor previo a la salida en el instante n-1, y este es el operador de desplazamiento temporal de magnitud 1, z a la menos 1, esa es la notación que se utiliza. Discutimos que esta notación viene de la transformada z, pero como no hemos visto la transformada z, la vamos a ver en las próximas cápsulas cuando introduzcamos formalmente el análisis de sistemas en el dominio z, en el dominio de Laplace. Entonces esto es lo que correspondería a una implementación recursiva, y la gracia de esta implementación recursiva es que es implementable con una cantidad finita de operaciones. O sea, esto es algo que ustedes pueden programar, implementar. Entonces esta es la gran importancia de las ecuaciones recursivas, que nos permiten obtener una representación alternativa del sistema que nos permite implementar sistemas que tienen respuesta al impulso infinita, como el integrador. Entonces, la familia de sistemas recursivos va a ser extraordinariamente importante en el análisis de sistemas. Y lo vamos a estudiar con bastante detalle cuando vamos el análisis del dominio Z en la unidad 3 de este curso, ¿ya? Que viene en las cápsulas posteriores. Entonces, en general, uno puede definir una relación de entrada-salida recursiva, I/O, de orden n. Aquí el orden tiene que ver con cuántos retardos de la señal de salida necesito para determinar la señal en el instante enésimo. En este caso, fíjense que este sistema necesita
tiene una memoria de orden 1, porque necesita solamente el estado. Este es un sistema que tiene una memoria de orden 1, porque para determinar I sub n, aparte de la entrada, necesito almacenar el estado previo, ¿ya? Pero en general puedo necesitar no solamente el estado previo, sino que varios estados previos de la salida. Y el orden del sistema tiene que ver con cuánta información necesito almacenar de las salidas previas para determinar la salida actual, como función de la entrada actual. Entonces, en general se dice un sistema de orden n cuando la salida es recursiva, ¿ya? Y depende de n instantes previos a la salida. Entonces, tengo una combinación lineal, B1 I sub n menos 1, B2 I sub n menos 2, hasta B sub n I sub n menos n, este n mayúscula. No confundan el n mayúscula con el n minúscula. ¿Ya? Aquí estoy tratando de determinar la salida en el instante enésimo, n minúscula, que depende de... Esto correspondería entonces el vector I sub n menos 1 hasta I sub n menos n, correspondería al estado del sistema. ¿Ya? Y es función de, también de la entrada actual y las entradas previas del sistema también multiplicadas por constantes A sub 0, A sub 1 hasta A sub n. Entonces esto es lo que correspondería a una ecuación recursiva de orden n más general, ¿ya? Entonces aquí en el ejemplo que mostramos anteriormente vimos el caso de una ecuación de orden 1, pero esta sería la representación más general que vamos a estar considerando cuando analicemos sistemas recursivos, y este es un sistema recursivo de orden n. Y en este caso está caracterizado por parámetros, que serían los parámetros B sub 1 hasta B sub n y los parámetros A sub 0 hasta A sub m, ¿ya? Fíjense que el orden tiene que ver con la memoria del estado y no con la cantidad de retardos que necesito de la entrada. Eso es una convención que va a tener sentido cuando analicemos nuevamente estos sistemas en el dominio Z, porque nos vamos a dar cuenta que n tiene que ver con los polos del sistema. Y los polos del sistema juegan un rol súper importante en el análisis de sistemas. Así que esto lo vamos a ver con más cuidado cuando veamos la unidad de transformada Z y análisis de sistemas digitales. Muy bien, entonces aquí hay una representación gráfica de lo que sería un sistema recursivo de orden n. Entonces nos damos cuenta que esto es como la gráfica. Aquí hay una línea de tiempo que un poco demarca la diferencia entre el presente, que estoy graficando acá, y el pasado tanto de la salida como de la entrada. Lo que sabemos entonces es que en el caso de la ecuación que mostramos anteriormente, I sub n es función del estado del sistema, que en este caso está representado por la I sub n menos 1 hasta I sub n menos n mayúscula. Esto es lo que se conoce como el estado del sistema. ¿Ya? Eso sería el estado del sistema, que es como lo grafico aquí como las salidas previas de la entrada, justo hasta antes del instante enésimo. Entonces, I sub n es función de esto, vía una operación lineal, una combinación lineal de estos valores. Y también es función de entradas previas de la entrada del sistema, pero también de la entrada actual. Entonces, tanto la entrada actual como el pasado de la señal generan un efecto en I sub n, pero también el estado del sistema. Ahora, típicamente la entrada es lo que uno va recibiendo a la entrada del sistema. Por tanto, estos datos, lo más importante es que el sistema, aparte de implementar la función de que determine I sub n, tiene que almacenar, tiene que tener una memoria interna. O sea, la implementación de estos sistemas implica que ustedes tienen que ser capaces de tener una memoria interna para almacenar el estado del sistema. ¿Ya? Y poder implementar la ecuación que estamos mostrando ya. Muy bien, entonces eso sería lo que vamos a cubrir en este instante, solamente sistemas recursivos. Esto lo vamos a revisitar con muchísimo más detalle cuando veamos transformada Z, insisto en eso. Así que no se preocupen, solamente quería presentar la idea de sistemas recursivos y mostrar que es una forma de implementar sistemas LTI de respuesta al impulso infinita. Son extremadamente útiles estos sistemas para hacer diseño de procesamiento digital de señales, ¿ya? Así que solamente el objetivo de la clase era mencionar la forma que tienen estos sistemas, pero los vamos a ver con muchísimo más detalle cuando veamos la unidad de transformada Z. Así que no se impacienten, sé que solamente estoy tocando la superficie del tema aquí, pero el análisis del dominio del tiempo nos da muchas herramientas. Y vamos a ver que vamos a tener muchísimas más herramientas cuando llevemos esto al dominio de la transformada Z. Ahí vamos a poder realmente analizar en detalle estos sistemas recursivos.
Así que eso va a quedar pendiente para la unidad 3. Antes de cerrar la clase, quiero mostrar un ejemplito para ejemplificar esta idea del sistema recursivo. Este es como una versión del integrador, pero un poquito distinta, ¿ya? La única diferencia con respecto al caso del integrador, esto se conoce como la ecuación de diferencia, ¿ya? Y su n, que es la contraparte de lo que uno llama a tiempo continuo la ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque las derivadas se reemplazan por retardos de las señales, ¿ya? Entonces, fíjense que es una versión un poquito más compleja, si quieren, o general de lo que es el integrador que mostramos anteriormente en el ejemplo 1. Y su n es a veces y su n menos 1 más xn, y aquí vamos a estar asumiendo, van a darse cuenta en el análisis que hagamos, que a es un valor entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces, lo que uno quiere analizar es si es que uno puede analizar, verificar en primera instancia si el sistema es LTI, ¿ya? Y en segunda instancia si somos capaces de, mirando esta ecuación recursiva, ver la forma que tiene la respuesta al impulso. ¿Ya? Entonces ese es el objetivo de este ejemplito. ¿Ya? Entonces ahora voy a mostrar un poco el desarrollo de ese problema. Por eso me voy a ir a mis notas que tengo aquí escritas para desarrollar este ejemplito. Muy bien, entonces acá tengo el desarrollo del problema. ¿Ya? Entonces, partiendo acá, de la ecuación que está aquí. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, acá parto de la ecuación recursiva, ¿ya? Y su n igual a y su n menos 1 más xn. Entonces, lo primero que hay que entender es si el sistema es lineal invariante del tiempo, un sistema que tiene esta relación recursiva, que frente a un xn me genera un i sub n que respeta esta ecuación. Entonces lo que uno tendría que primero verificar es que esta relación de entrada-salida caracterizada por esa ecuación corresponde a un sistema lineal invariante del tiempo. Lo que les puedo decir es que esto se puede mostrar que el sistema LTI. De hecho hay un problema que les dejé propuesto para que ustedes verifiquen esto en un caso más general, ¿ya? La demostración es bastante simple, así que y es parte de un ejercicio que tienen que hacer, pero no lo voy a demostrar acá, sino que les voy a decir que lo verifiquen, porque es bastante simple. Y la demostración viene esencialmente por el hecho de que las operaciones que están involucradas en esta relación I sub n igual a I sub n menos 1 más xn, ustedes la pueden representar al nivel de los operadores de desplazamiento temporal y suma y multiplicación por escalar, y darse cuenta que todas esas operaciones son sistemas lineales y también invariantes en el tiempo. ¿Ya? Así que háganlo. Una vez que son capaces de verificar eso, van a darse cuenta que necesariamente, entonces, si esta relación repercute en un sistema lineal invariante en el tiempo, entonces necesariamente I sub n tiene que escribirse como la convolución entre una respuesta al impulso, que este es el objeto que queremos determinar, h de k, y la entrada, xn menos k, ¿ya? Sobre todos los k enteros. Y la pregunta es determinar h de k. ¿Ya? Eso es lo que nos están preguntando en este ejemplo, a partir de esta ecuación recursiva. Entonces, ¿cómo obtener eso? Bueno, el truquito aquí es tratar de encontrar una relación explícita entre I sub n y xn, porque fíjense que aquí hay una relación implícita, porque es implícita porque está escrita a través del valor del instante previo de la señal. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Reemplazar I sub n menos 1 por su versión recursiva, ¿ya? Porque esta ecuación es válida para todo n, en particular para I sub n menos 1. Entonces, en el caso de I sub n menos 1, esto es igual a I sub n menos 2 más x de n menos 1. Más xn. Esto nos da la ecuación a cuadrado I sub n menos 2 a xn menos 1 más a más xn. Si se dan cuenta, lo que hicimos en este proceso fue tirar un poco el análisis 2 pasos más atrás, porque al final ahora me quedo que I sub n es función de xn menos 1, vía esta relación a xn menos 1, más la salida ahora en el instante n menos 2. Ahora, si yo itero este principio, esta cuestión la puedo aplicar tantas veces como yo quiera, porque esta relación es válida para todo n. Se van a dar cuenta que cada vez que tienen el principio van a generar una relación más remota con la salida previa. O sea, fíjense que aquí tiramos una vez y llegamos aquí I sub n en función del presente, el pasado de la señal, y 2 instantes previos de la salida. Si lo iteran cada vez, van a llegar a que I sub n en función de cada instante previo de la salida, más
y un término que es función de xn menos 1 hasta xn menos k más 1. Y de hecho, verifiquen esto, pero esta es la forma algebraica que tiene. Va a ser igual a sub k y sub n menos k más ak menos 1 xn menos k más 1 más a xn menos 1 más xn. Si se dan cuenta, empieza a surgir una relación que se empieza a parecer a esta forma de acá, donde hay una dependencia, donde I sub n es función de la señal en distintos instantes de xn. ¿Ya? En particular es función de xn menos 1 hasta xn menos k menos 1. Ahora, en principio este análisis yo lo podría hacer tirando k yéndose a infinito, si se dan cuenta. Ahora, aquí viene la hipótesis importante que el módulo de A es menor que 1, porque si k tiende a infinito y el módulo de A es menor que 1, este término, la A a la k se va a 0, y si asumimos que I sub n es una función que no explora, lo que va a ocurrir en la práctica es que el efecto del pasado remoto de la salida, porque cuando k tiende a infinito, estoy viendo cada vez el pasado más remoto de la salida, se va a 0, ¿ya? Porque el módulo de A es menor que 1, esta función decrece exponencialmente, así que este término que está en rojo se va a 0, o sea, el término que un poco dependía de los valores previos de la salida, se va a 0 y solamente me quedan los términos que están aquí en celeste o verde, ¿no? Depende cómo lo vean, que cuando k tiende a infinito, lo que ocurre es que me queda la serie infinita, xn a xn menos 1, a cuadrado xn menos 2, a sub l xn menos l, más hasta el término infinito. Esto se puede escribir como esta serie, como la serie, la sumatoria desde k igual 0 hasta infinito dada a k por x a la n menos k, y si miro la ecuación que está aquí en naranjo, reconozco que esa forma es equivalente a la forma del operador de convolución, donde HK es básicamente, si se dan cuenta, si yo reemplazo esto por HK, lo que está en rojo acá, entonces HK necesariamente tiene que tener esta forma, A sub K mu sub K. O sea, es una función que es causal y que tiene este comportamiento exponencial o geométrico, como quieran verlo, en A. Entonces esto necesariamente me dice, bueno, una vez que reconozco esto, reconozco que este es el operador de convolución, reconozco el término a la K como HK, entonces básicamente con eso identifico la respuesta al impulso, que esencialmente AK mu sub K corresponde a la respuesta al impulso del sistema. Algunas observaciones, fíjense que cuando A es menor que 1, efectivamente esta serie es sumable. ¿Ya? Entonces la sumatoria del módulo de A a la K es finita, por tanto es un sistema estable. Por otro lado es causal, porque bueno, la señal es causal, está multiplicada por mu sub K. ¿Ya? Los A sub K son 0 para K negativo. O sea, y es de respuesta al impulso infinita, porque tiene infinitos términos. Entonces, se dan cuenta, pudimos, vía el análisis de la ecuación recursiva, llegar finalmente a el operador de convolución y con eso reconocer la respuesta al impulso. Pero en general, mi observación aquí es que este es un ejemplo súper simple de un sistema recursivo, de un sistema de orden 1 con una expresión que es una generalización del integrador, es un problema súper simple. Lo que se van a empezar a dar cuenta es que si uno quiere analizar vía este mecanismo, este proceso de desacoplar, un poco de utilizar esta ecuación recursiva iterativamente, el proceso es súper ineficiente y es difícil llegar a expresiones analíticas que permitan reconocer la respuesta al impulso al final del día. O sea, este proceso es bien tedioso, y requiere mucha capacidad para poder resolver el problema y es bastante ineficiente. Entonces, esta un poco también es la motivación que quiero que vean, que en realidad el análisis del sistema del dominio del tiempo, que es lo que estamos haciendo acá, analizando las ecuaciones de recurrencia y tratando de reconocer a partir de la ecuación recursiva, obtener la respuesta al impulso, en general es un proceso difícil de hacer. Se puede hacer, pero en general es difícil. Lo que vamos a ver después cuando introduzcamos la transformada Z, que cuando analicemos esta ecuación recurrente que corresponde a una convolución, y llevemos la convolución al dominio transformado, al dominio Laplace, que en el caso de tiempo discreto es la transformada Z, estas operaciones algebraicas van a simplificarse mucho y vamos a pasar de una convolución a una operación algebraica mucho más simple que nos va a permitir resolver sistemas recursivos de manera mucho más simple y elegante. Y eso es lo que vamos a ver después cuando hagamos un análisis del dominio de Z, que es la unidad que tiene. Entonces, que también esto es motivación para que se den cuenta que el análisis de sistemas LTI recursivo o de respuesta al impulso infinita en el dominio del tiempo en general es bastante engorroso y difícil. Solamente casos especiales, ejemplos bien especiales como este se pueden resolver, pero ejemplos más generales en general son difíciles de obtener.
Así que con eso concluimos esta parte de los sistemas LDI. Antes de terminar mi clase, solamente comentarles que, si es de su interés, en el Signal Processing Magazine que apareció ahora en septiembre del 2020, aquí les estoy mostrando la revista. Esta es una revista de divulgación del área de procesamiento de señales, que es precisamente el foco del curso. Así que yo creo que les va a servir que puedan mirar esta revista. Aquí se ven aplicaciones del análisis de señales en distintos ámbitos, y este Signal Processing Magazine es una revista técnica, pero con un carácter más bien de divulgación, tiene papers tipo tutoriales, donde no son cosas tan técnicas, sino la idea es un poco divulgar el conocimiento en el área de señales en distintos ámbitos. Y en particular el tópico de esta revista para este issue tiene que ver con Not Convex Optimization for Signal Processing and Machine Learning, aplicaciones de optimización no convexa en señales y Machine Learning, que es un tema que está bastante en moda. Bueno, eso es un comentario, pero lo que les quería comentar, que la razón por la cual estoy mencionando esto, es que hay un tutorial, hay un artículo pequeño que habla de... déjame buscarlo. No lo encuentro acá ahora. Bueno, les voy a mostrar después el Convex Computing Large Scale. No está acá. ¿Dónde está? No, aquí no está en el contenido explícito, sino que debe estar más abajo. A ver, déjenme ver si lo encuentro más. No, no está aquí, pero está acá. Te lo voy a mostrar después en la... Acá está. Ya, ahí no sé si lo ven. Bueno, se dan cuenta que en ese special issue, disculpen por la demora, me costó llegar a este artículo, hay un artículo que es bien interesante que habla de Closed Forms Output Response of Discrete Time Linear Time Invariant Systems. O sea, básicamente lo que está tratando de obtener son expresiones cerradas para la salida de un sistema a tiempo discreto, lineal e invariante en el tiempo, que es lo que estamos mirando aquí, que vamos a mirar el resto del curso. Así que me parece que es un artículo interesante. Y aquí básicamente lo que tratan de ofrecer una herramienta para obtener la salida a un sistema LTI, utilizando aquí lo que llaman Using Intermediate Auxiliary Functions, que es el método que se está proponiendo aquí para hacer esa determinación. Si se fijan aquí en el APSA, dice un poco, parte diciendo Linear Time Invariant System Find Ubiquitous Application in Digital Signal Processing, Image Processing, Communication, and Array Processing. O sea, un poco habla que los sistemas LTI tienen un montón de aplicaciones en procesamiento digital de señales, imágenes, comunicaciones, procesamiento arreglo, etcétera, etcétera. Un sistema LTI se puede caracterizar por su respuesta al impulso, que es lo que efectivamente hemos estado discutiendo acá, que es básicamente la salida frente al impulso, ¿ya? Que es la definición. Para una entrada arbitraria, la salida de un sistema LTI está obtenida como con la convolución entre la entrada y la respuesta al impulso, que es lo que hemos estado discutiendo en estas unidades. Esta propiedad está cercana o muy relacionada con el análisis del dominio transformado, que es lo que vamos a ver cuando vamos a la transformada Z y la transformada Fourier. Vamos a ver que todo el análisis que hemos hecho ahora del sistema LTI en el dominio del tiempo, vía el operador de convolución, va a poder hacer un análisis equivalente, pero en el dominio transformado, en el dominio Fourier, en el dominio de la transformada Z, que es precisamente lo que sale aquí en esta línea, ¿no? En el dominio Fourier, en el dominio Z, etc. Un poco aquí, fíjense que da referencia al libro de Oppenheim, que es una de las referencias que también puse en el libro, pero como les mencioné yo estoy siguiendo el PRACTICE, que es esencialmente lo mismo, ¿no? Son dos libros clásicos de procesamiento digital de señales que pueden ver.
Pero específicamente aquí, el objetivo de este artículo, esto es como un overview, el primer párrafo habla un poco una descripción genérica de los sistemas LTI, su relación como un operador de convolución en el dominio del tiempo y el hecho de que uno también puede llevarlo al dominio Fourier y al dominio Z, que es lo que vamos a hacer en las siguientes unidades de este curso. Pero aquí en particular habla de la idea de implementar el operador de convolución con un método alternativo, que es el método que se propone aquí, usando unas funciones auxiliares, ¿ya? Un poco la forma clásica de analizar sistemas LTI en el dominio transformado, pero ellos están proponiendo hacer un análisis en el dominio del tiempo, como lo que mostramos en el ejemplo final, pero utilizando esta idea de función auxiliar, ¿ya? Y aquí se menciona however the process requires additional. Claro. Entonces, de hecho, aquí menciona un artículo, que es el artículo que está acá. Dice Closed Form Impulse Response of Linear Time Invariant System, a Unifying Approach, que apareció en Signal Processing Magazine en el 2018. ¿ya? Y aparentemente ese es el artículo sobre el cual se va a discutir en este pequeño artículo tutorial. ¿ya? Y básicamente lo que dice es que se introduce una función auxiliar, y la idea de este lecture note, fíjense que el formato de este artículo es como una clase, ¿eh? Tiene un formato de clase, es de objetivo pedagógico, no es un artículo técnico, sino que la idea de este artículo es mostrar pedagógicamente lo que se presentó en este artículo, que es el artículo técnico en sí mismo, si es que lo quieren ver así. Así que me parece que es un artículo súper asociado, afín a lo que estamos discutiendo, me parecería interesante que lo pudieran mirar. Así que se los voy a subir el material docente para que lo revisen y puedan mirarlo y ver si encuentran conexiones interesantes. Se lo voy a dejar como una lectura sugerida. Evidentemente este tipo de cosas más modernas no es el foco de este curso, nosotros estamos viendo los elementos básicos del análisis de sistema a tiempo discreto, tanto en el dominio del tiempo, con el operador de convolución, como en el dominio transformado. Pero aquí se está proponiendo un método nuevo para hacer análisis de sistemas LTI en el dominio del tiempo, ¿ya? Que me parece novedoso, y que utiliza este principio de una función auxiliar. Así que me parece que es súper ad hoc a lo que estamos discutiendo, así que quería mencionarles y con eso termino la clase hoy día. Que estén bien. Chao.